El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. Comenzamos. Hola, mi nombre es Ulises Corella. Esta es la tercera edición de Estampas, o bueno, el proyecto que he decidido llamar Estampas. El día de hoy estamos con Pedro Núñez, bailarín, coreógrafo, director y fundador del proyecto Dédalo, Artes Escénicas. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Y el día de hoy vamos a abordar algunos elementos de la experiencia que ha tenido Pedro a la hora de hacer proyectos para desarrollo social, enfocado principalmente a niños y a poblaciones vulnerables. Entonces, pues primero que nada, para que genere un poco de contexto, me puedes hablar de cómo se llegó a la creación de Dédalo, quién es Dédalo, quién ha sido Dédalo y cuánto tiempo llevan, porque creo que ya son más de 10 años. Sí, ya son más de 10 años. Nos formamos como grupo en 2009 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Surgió de la necesidad de trabajar y hacer propuestas con temas que nos inquietaran como personas a los que formábamos el grupo en ese momento. Lo empecé con Julia Arce y ella me ayudó en muchas cosas como de trabajar y aterrizar. Ya después ella no estuvo y han pasado muchas personas por el grupo. En el momento somos 4, que es Zuleima Burruel, Ana Luisa Beltrán, Sofía Rodríguez y yo, y tenemos muchos más colaboradores. Justo en 2019, en noviembre, cumplimos 10 años. Ahora cumplir 10 años. Y justamente la parte de las artes escénicas es porque los fundadores o las personas que estaban al principio provenían de danza y de teatro, si no me equivoco. Pues también era porque después la danza contemporánea la gente no sabe qué es y se cuestiona, y es al momento de desconocer rechazan la propuesta, y es muy complicado a veces acercarse a algo que desconocen o que han tenido algunos acercamientos hacia la disciplina y prefieren ya no estar con ellos. Y considerábamos más fácil que fueran artes escénicas, y también porque no me gustaba el nombre de Dédalo Danza Contemporánea, y hay muchos grupos de antes que sí todavía tienen el danza contemporánea, que fue que se formaron como en los 80s, que eran grupos independientes, pero ahora pues ya casi no especifican. Entonces nosotros decidimos que iba a ser artes escénicas, y sí trabajamos muchas cuestiones que tienen que ver con el teatro y también con la danza. Sí, bueno, quitarte las etiquetas más específicas como danza contemporánea o teatro y dejarlo en algo que tiene un espectro más amplio, que es artes escénicas, todo lo que sucede en escena. Me parece que es un aspecto muy particular, incluso a nivel nacional. La mayoría son teatro físico o danza o otro tipo de teatro. ¿Y cuáles eran estos temas los principales que tú consideras que Dédalo aborda, y el hecho de estar en artes escénicas lo ha fortalecido o lo ha limitado? Pues bueno, yo soy amante del humor negro, soy muy sarcástico. También me gusta apoyarme de la palabra y del texto. Entonces, más que temas, porque bueno, la primera obra que hicimos fue de política. Entonces, nuestro vestuario eran trajes sucios, todos negros, y máscaras de políticos, porque para mí es un juego la política, y es como incluso la descripción es una frase de Ionesco, que dice que toma es un círculo, lo acaricias y se va a volver un círculo vicioso. Y esa es mi percepción respecto a la política, que es un círculo vicioso donde todo el mundo se dispara, donde todo el mundo se golpea, pero sin embargo no le pasa nada a los
jugadores de ese círculo, porque ahora vemos que hay políticos que están en la cárcel y después vuelven a salir y otra vez están listos para ser gobernantes otra vez. Entonces, más que pensar algunos temas, son temas que que nos atraen como personas. Yo creo que no hay una cuestión así como de temas nada más de por ser o querer ser artista voy a hablar del mar, la naturaleza y el amor, sino que voy a hablar de política, de enfermedad, de que no tenemos dinero o de los problemas que nos toca vivir como sociedad, porque a fin de cuentas pues formamos parte de esta sociedad. Y bueno, justamente me parece que ese es el vínculo al tema central de esta charla, que es el desarrollo social. Entonces, Dédalo es un grupo que a mí me parece dedica una parte importante de su tiempo a cada año al desarrollo social, a la creación de públicos. Si coincides, dime cómo empezó esta línea de Dédalo. Pues igual va a la conexión de qué es el arte para nosotros, o qué es el arte para mí. Yo soy originario de San Luis Río Colorado, un municipio muy pequeño. Sí, nací en el 81, ahora ya hay una casa de la cultura que ofrece cursos, que tiene eventos y demás. Cuando yo era niño y crecí y estuve en San Luis hasta los 17 años, no había absolutamente ningún evento cultural. Ahora hacen un festival muy padre que es Tierra Sonora, que llevan muchas propuestas, pero antes no existía eso. Y pues pensando también en esto que a mí no me tocó ver, y que no creo que sea exclusivo solamente de San Luis, sino que nos podemos ir a casi todos los municipios de Sonora, tal vez a Hermosillo y Obregón, o a muchas de las ciudades del país, de que no tenemos acceso a una educación artística temprana ni a muchos eventos. De esa forma es que salen estas ganas de estar compartiendo lo que hacemos para que más gente lo pueda conocer pues desde chico, y también que es muy altamente gratificante poder charlar con otras personas sobre los temas que te interesan o sobre la forma en que tú lo estás abordando, porque para mí el arte es un medio de expresión, es un diálogo entre el creador y el espectador, y es muy padre cuando te puedes comunicar de esa forma, que tal vez tú piensas que no te va a entender y a lo mejor sí no te va a entender como quisieras, pero en ocasiones te entiende cosas que tú no percibes, y es lo padre y lo rico. Entiendo. Entonces tú creciste en este contexto sonorense, árido, de poca oferta cultural, o más bien de nula oferta cultural. Posteriormente creciste, empezaste a estudiar danza, y ¿en qué momento dijiste, bueno, quiero tener un impacto positivo y darle a las personas la oportunidad que yo no tuve? Pues creo que no fue un momento así como tal de que un día me desperté y decidí que quería hacer eso. Desde la primera beca que tuve, decidí hacer la retribución con una de las personas que nos apoyaba en Dédalo, que nos apoya, que forma parte del grupo, Mirna Estrada también. Ella es maestra de primaria, entonces se me hacía muy interesante la posibilidad de ir con los niños y mostrarles qué es lo que estamos haciendo. Y también me ha tocado escuchar mucho que una obra, un niño te puede ayudar a determinar si es buena o es tal vez no tan buena, dependiendo de su reacción o de la claridad con la que la interprete. Entonces desde la primera beca que tuve fue el buscar aterrizarlo hacer esa retribución hacia las personas que tal vez no tienen acceso, pensando que yo de niño nunca vi nada así. Bueno, normalmente las becas estatales, federales, vienen con una cláusula en la que tú tienes que dar retribución social.
Entonces, para no solamente justificar, sino para ampliar el impacto y la difusión cultural por parte de la institución y de los creadores independientes. Entonces, me parece que es cierto, los niños no tienen filtros, a diferencia de los adultos que muchas veces, por no querer ser percibidos como ignorantes o no querer ser muy complacientes, no son honestos con la obra, con lo que sintieron, sea para bien o para mal. Entonces, tuviste tu primera beca, le enfocaste a desarrollo con niños y posteriormente tengo entendido que hiciste un proyecto igual apoyado por el municipio, pero específicamente para dar talleres. Bueno, mi primera beca no fue orientada a niños, mi primera beca fue del estado de Baja California para hacer una serie de solos, de propuestas. Ya después tuve una beca aquí en Sonora que también fue para creación coreográfica diferente, no orientada hacia niños, y pues la actividad de retribución fue con los niños. Me tocó estar en una residencia en el Centro Cultural La Granja en 2011 con La Manga Video y Danza, que son Mario Villa y Gabriela Medina. En esa convocatoria sí estaba muy claro que después de que tú estuvieras en todo este proceso de creación ibas a trabajar con unos niños de una población en Amanalco de Becerra y tenías que hacer una actividad con ellos, algo de respecto a las artes. Y yo estaba con Mario Villa y esa pieza que yo hice se llama Terminal, que tiene que ver con el cáncer, que el cáncer pues como sabemos es una enfermedad terminal, pero yo también lo conectaba con una terminal de aviones. Y Mario me pregunta que qué iba a hacer con los niños y yo le respondo, pues bueno, yo ya tengo mi actividad planeada, que voy a llegar con los niños y les voy a decir, levante la mano quien se ha enfermado, y pues ya todos los niños me van a decir yo, y después yo les voy a decir, bueno, pues ahora imagínense que nunca se van a curar. Y Mario voltea a verme con una cara de Pedro, pero no puedes hacer eso. Y le dije, ay Mario, ya sé, estoy jugando contigo. Sí, ibas a hacer eso, ¿verdad? No lo iba a hacer. ¿Ven lo que les digo del humor negro? Entonces, como yo planteaba lo de terminar tanto en enfermedad como en aeropuerto, en esa pieza utilizo unos aviones de papel que después de jugar con los aviones de papel me baso en el vuelo de los aviones para replicarlo con el cuerpo. Y el taller se convirtió en esto de ir con los niños, llevar hojas que aprendieran a hacer diferentes modelos de avión de papel, lanzaran y observaran, y eso lo pasaran a su cuerpo para así empezar a jugar con el cuerpo como si estuviéramos volando. Sí, o sea, juegos creativos de creación de movimiento. Sí, y pues también lo interesante de ello es que no iba con los niños como de vengan y acérquense a la danza contemporánea, sino de vamos a hacer unos aviones de papel y vamos a jugar, y están lanzando, observando, y después ya al final hablamos con ellos y les explicamos de cómo es que en muchas ocasiones se crea en la danza contemporánea o en las artes que está ligado con el juego, y no todo es de nada más despertar con la idea, sino que hay muchas cuestiones que tienen que ver con juego y eso lo hace atractivo. Okay. ¿Y cómo ha sido la reacción de los niños, tanto en esa zona, porque es una zona vulnerable, si no me equivoco, y posteriormente aquí en Hermosillo, en el programa de desarrollo cultural municipal, que fue ya un apoyo que tuviste específico, ¿no? En Amanalco de Becerra recuerdo que a los niños les gustó la mecánica, e inclusive había madres de familia viendo y que querían hacer la mecánica de lanzar el avioncito y después estar replicando con el cuerpo. Aquí en Hermosillo y en los lugares donde lo hemos impartido, yo creo que funciona mucho. Hay niños que de repente de otros grupos que les toca ver al grupo con el que estamos trabajando, que van y nos piden los avioncitos o que nos digan que les enseñemos cómo lo hagan. Hay varios niños que recuerdan la mecánica y que se les graba. Inclusive
Mirna me decía que después de eso aprendieron a hacer avioncitos y andaban tirando avioncitos en el salón, o que pues es algo que se les queda, y yo creo que pues que es interesante. De eso ha sido buena la respuesta. E inclusive hemos tenido otro taller en el cual te tocó participar, que hicimos una pieza que se llama The Happiest Place on Earth, la cual tomábamos dentro de la pieza estatuas que teníamos que ver, y cada quien pasaba el cuerpo diferente, y cada intérprete en la pieza que bailábamos tomaba una forma diferente de estatua, donde fuimos a los niños, les decíamos que conocían como estatuas, hacían la forma, y ya después de ahí que volvimos, hubo algunos del equipo que le dijeron que duraron jugando como 2 semanas de esa forma. Entonces no pensamos que se fueran a quedar como de algo que se quedara ya para juego de ellos, pero hay unos que sí. Entonces es interesante ver que pueden trascender este tipo de talleres. Exacto, y ver que tiene un impacto, o sea, porque muchas veces se considera en las mismas retribuciones de los grupos que tengan México en Escena o algún otro tipo de beca, que van a un lugar, una colonia, presentan una obra y listo, se llenan la casilla burocrática, pero no necesariamente se generó un impacto duradero en los que participaron. Por eso me parece que el proyecto de Dédalo en la Ciudad del Sol estaba muy sistematizado. Yo considero que derivado de las experiencias que has tenido trabajando con niños, y que también la visión del grupo ya estaba más madura. ¿Cómo se trabajó Dédalo en la Ciudad del Sol? Bueno, igual menciono un poco del antecedente. Creo que alrededor del 2012-2013 existía todavía un programa que era el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, que se realizaba en varios municipios del estado. Hermosillo era uno, y con eso realizamos unas presentaciones en la zona escolar 84, creo que alrededor de 8 escuelas, donde íbamos y presentábamos una obra compas, y además también realizábamos el taller. Inclusive en algunas escuelas nos acompañó Abel Corrales, donde hacía danza contemporánea, porque también para nosotros es importante que no solamente nos vean a nosotros, porque si no conocen nada y vamos nosotros y les decimos, capaz que se quedan con la idea que somos los únicos, y no somos los únicos. Abel Corrales es danza aérea, ¿verdad? Sí, Abel Corrales es de danza aérea. Y pues dentro de eso de que no somos los únicos, que sepan que hay muchas más cosas que se puede hacer. En 2018 nos enteramos de que había un programa que tiene la Fundación Darmas para Sonora, que es el programa Peso por Peso, que es un tipo de coinversión, donde ellos ponen el 50% y el grupo aporta el otro 50% para la realización del proyecto. Y aquí estructuramos que íbamos a dar presentaciones en las escuelas, talleres, y para concluir una visita de los participantes o beneficiarios del proyecto al Teatro de la Ciudad, para que tuvieran toda la experiencia y lo englobaran. También considerábamos eso de varias actividades en el año, porque en muchas ocasiones se hacen actividades aisladas. Entonces estas actividades no tienen el impacto suficiente a la larga, porque son aisladas y pueden suceder en un año, pasan 3-4 años, nunca lo vuelven a tratar, entonces van a hacer cosas que olvidan. Pero si en un año vamos y hacemos 2 presentaciones en sus escuelas, tenemos 2 talleres con ellos, y además logramos que salgan de la escuela para ir a ver estos espacios públicos, que es donde normalmente ocurren este tipo de manifestaciones, vamos a tener un impacto diferente con ellos. Además, también si en lugar de solamente trabajar un año con esos niños, trabajamos con ellos 3 años, que fue el proyecto que consideraba trabajar con ellos en cuarto, quinto y sexto. Ok, sí, tiene mucho sentido tratar de lograr generar un hábito, porque a final de cuentas ir al teatro o ver una función de danza
o de música, una vez cada 3 años no te va a generar un hábito, en especial cuando hay tantas competencias, por otro tipo de entretenimientos que son a veces mucho más vacíos. Y también estás haciendo algo que es la creación de público. A mí en mi experiencia en la vida en el arte es que muchas veces los artistas pecamos un poco de arrogancia porque sabemos cuál es el valor del arte en la sociedad y asumimos que como lo que hacemos es muy valioso, el arte es indispensable para la vida del ser humano, el público tiene que venir a vernos. Pero son pocos los que han hecho el esfuerzo de crear público y las artes están perdiendo mucho terreno contra cosas mucho menos valiosas, mucho más innecesarias, que tienen programas de creación de público desde que eres un niño. O sea, el ejemplo más común ahorita en la discusión es las comidas chatarras. O sea, tú vas a cualquier supermercado y ves las promociones, ves que están puestos a niveles de que los niños lo puedan ver, les gustan, los comen y se vuelven consumidores de ese producto. Entonces, creo que como artistas el enfoque a la creación de público es indispensable, no solamente por el acceso de los niños o de los adultos a la cultura, sino también en la medida en la que el arte sea una necesidad social y que la gente lo exija. Los estados le darán más importancia en las organizaciones, en las instituciones estatales y obviamente en las cuestiones presupuestales. Entonces sí, me parece que es un proyecto que es muy responsable socialmente. Y bueno, ya la parte de la idea ya la abordamos un poco, fue algo más orgánico que se fue trabajando. ¿Cómo estuvo en la cuestión logística? O sea, Dédalo es una asociación civil, ¿por qué hiciste a Dédalo una asociación civil? Bueno, en la asociación civil nos constituimos como asociación civil en 2012. Algo que también algo que puedo decir es que Dédalo no soy yo nada más, sino hay mucha gente que me apoya, ya los mencioné, o que también me han apoyado o han estado en otro momento, como Ramiro Airola, que él se encargaba de cuestiones de diseño y me ayudó a aterrizar varias ideas. Ahora pues están Zuleima, Sofía, Ana Luisa, y procuro de que ellos se integren a la ejecución de los proyectos, porque a fin de cuentas el proyecto no lo hago yo solo. En 2012 nos constituimos porque nos daba ciertas ventajas para alcanzar fondos diferentes que como persona individual. Si estamos constituidos como para empezar, si somos una persona moral y somos varios y tenemos una figura jurídica diferente, nos permite alcanzar más fondo y estar en un tipo de convocatorias que como individuo no. Y básicamente por eso nos constituimos. También ¿se lo recomiendas a los grupos o a los directores que estén empezando y que estén viendo esta charla? ¿Les recomiendas que se haga en la asociación civil? Ha habido unos cambios en el gobierno que está en curso, entonces de repente dicen que ya no quieren como apoyar a las OSCs por muchos problemas que tienen. Sin embargo, nosotros todo lo que hacemos es auditable y todos los proyectos tenemos que respaldarlos tanto con evidencias contables como evidencias de las actividades que hacemos. Ahí depende de las inquietudes. Hay muchos programas donde sí se necesita o es recomendable estar constituido, ya sea como un México en Escena, también con inversiones, o la convocatoria Iberescena, que puedes tener acceso a más fondos si estás constituido. Entonces ahí depende de cada quien, pero yo creo que al menos para algún tipo de programa sí te ayuda. Y pues bueno, en algún momento también era el objeto social. El objeto social de nosotros, yo investigué sobre los grupos de mayor trayectoria o que han tenido
un impacto en México, por así decirlo, que para mí era Antares, Delfos, Contempodanza, todos ellos o varios grupos así como ellos. Entré a la página de corresponsabilidad porque ahí está el acta de casi todas las asociaciones civiles que ustedes pues, puedan buscar. Entonces yo me leí el acta de cada uno de ellos para así poder definir la mía y también establecer qué es lo que pues el objeto social como asociación. Ok, entonces bueno, a los coreógrafos o jóvenes directores sí es algo que vale la pena considerar. Representa cierto compromiso, pero a final de cuentas, si están considerando hacer un grupo por un tiempo indeterminado, les puede abrir puertas y pues ya vieron con responsabilidad. Entonces bueno, volviendo un poco al tema de la creación de públicos, del impacto social y a esto que fue o que sigue siendo Dédalo en la Ciudad del Sol. Trabajaste con niños en cuarto, en quinto año, dándoles diferentes talleres, presentándoles diferentes obras y llevándolos al teatro. Empezaron en la zona 84, pero se están enfocando también en zonas de atención prioritaria. Sí, bueno, aquí igual algo que creo que es importante que yo siempre les digo al grupo es que este proyecto es una apuesta, porque estamos trabajando con estos niños y no es porque los queramos volver artistas, sino simplemente que conozcan. Hace rato lo mencionabas como con la comida chatarra. Recuerdo que hay una frase que no sé si sea cierta, pero que tiene que ver con un niño que lee, que va a ser un adulto que lee. Yo recuerdo que leía de niño y sigo leyendo de adulto, entonces pensando eso era como, bueno, vamos a tener niños que consumen artes escénicas para ver si después son adultos que consumen artes escénicas. Y pues así fue esa apuesta. Trabajamos con la zona 84 primero porque era la de acceso más fácil a nosotros, ya que un integrante del equipo nos podía ayudar con supervisión para enlazarnos con las escuelas. Sin embargo, después también por el programa de peso por peso, que especifica que se trabajara en zonas de atención prioritaria, que son zonas conflictivas en las ciudades donde pues que tienen problemas específicos y que son cosas que nos podemos vulnerables. Sí, que son de población vulnerable. Vimos una gran diferencia porque el proyecto no lo realizamos nada más con las actividades artísticas, sino que también tomamos un número para poder tener información de qué estamos trabajando con el antes y después. Una escuela promedio de la zona 84, alrededor del 60% de niños, si no me equivoco, habían tenido la oportunidad de ir al teatro. Si pensamos estos números de todos esos niños que hemos atendido, el 97% han ido al cine. Si nos vamos a cuántos niños han ido al teatro, de todos los que hemos atendido, alrededor del 40% nada más. Entonces son números muy diferentes. Regresando, en zona 84 teníamos alrededor del 60% de niños que han ido al teatro. En zonas de atención prioritaria, que son llamadas hacia las afueras o a colonias vulnerables en Hermosillo, era alrededor del 14 o el 6%. Entonces eran números muy diferentes, tanto de acceso a cursos de actividades extracurriculares en las tardes o del contacto con las diferentes artes, no nada más de ir al teatro. Sí, hay una diferencia muy importante entre la práctica de ir al teatro ya sea una vez o dos veces en su vida en las zonas de atención prioritaria con respecto a la zona 82, que aquí en Hermosillo es una zona bastante más céntrica. Perdón, 84 es una zona bastante más céntrica, o sea, hay un nivel socioeconómico que no es alto, pero es más estable. Y justamente a esa competencia que hay con respecto al cine. O sea, una vez estaba platicando con el entonces coordinador nacional de danza y creo que esto es algo que tenemos que considerar. Los niños
México es una sociedad futbolera. Una gran población ve el fútbol y está esperando los partidos, las competencias, apuesta, se compran las camisetas y crecen viendo el fútbol, viendo todos los domingos el fútbol, viendo al papá, platicando con los amigos de fútbol. El fútbol es parte de su vida cotidiana. No tiene nada de malo ver fútbol, a mí me parece que es un deporte pues, muy respetable y es una actividad nacional e internacional. El mundial es un evento mundial, por eso mismo. Pero justamente ahí es donde está nuestro trabajo en recordarles que tienen esta otra opción a la que no siempre tienen acceso. O sea, estamos viendo que la situación económica en las zonas de atención prioritaria tiene un impacto directo en su acceso a las artes. Y normalmente cuando tú hablas de desarrollo social, la gente piensa en, pues vas a llevar útiles escolares, pues vas a pintar esto, vas a llevarles tal o tal cosa, que son mucho más objetivas y enfocada a la supervivencia. Pero cuando hablas de que el acceso al arte es una necesidad humana, la gente y las mismas instituciones no lo consideran. O sea, está tan fuera del cotidiano en la sociedad, incluso en las mismas instituciones y organizaciones sociales, que no es raro el proyecto como el que ustedes están haciendo. Pues bueno, en una ocasión que nos revisaban el proyecto de artes escénicas en la Ciudad del Sol de Álvaro de Hermosillo, algo que indicábamos es que el problema es que no tenían acceso a las artes, y la persona que nos lo estaba revisando nos decía, pero ¿cuál es el problema? Y ahí era tan claro para nosotros es que si tú supieras la importancia de las artes en el desarrollo de la persona, no me estarías haciendo esta pregunta que yo te digo de que el problema es que no tienen acceso a las artes. Y la persona me decía, pero ¿cuál es el problema? Sí, hay que recordar que el acceso a las artes es un derecho humano por la UNESCO. O sea, no se refiere únicamente a las bellas artes, sino a la cultura en lo amplio del concepto, que incluye cuestiones más antropológicas, de lenguaje y obviamente a las bellas artes. En esta parte, además de esta como cerrazón de muchas veces de los responsables de proyectos o de estos programas, ¿cuáles son los retos de trabajar en este tipo de proyectos de desarrollo social? Bueno, una es si es el desconocimiento. Los niños no ponen resistencia porque es algo nuevo para muchos de ellos. Inclusive creo que fue con Zulema que una niña la vio sorprendida cuando Zulema dijo que estábamos trabajando, que voltea a la niña y le dice, pero están trabajando, y así como sorprendida porque no visualizaba a sus 10 o algo 11 años de que hubiera una profesión de danza, que fuéramos a hacer un trabajo a sus escuelas de ir a bailar y de dar talleres. No tenían esa imagen, pero los niños no ponen esa resistencia no es algo que quiera saber. A veces que ponen algo de resistencia en la ejecución de los movimientos o el taller, pero ya que ven que todos participan o que es algo de juego, se animan. En ocasiones ha sido difícil entrar a algunas primarias porque los directores no le dan valor a las actividades y tenemos que estarlos convenciendo o correteando para que nos den acceso y podamos trabajar con los niños. La disposición de los maestros del grupo usualmente es buena y tratamos de agendar e informar con tiempo para no llegar y afectar en su planeación, porque pues también los maestros tienen que hacer un espacio del tiempo que vayamos a estar trabajando con los niños para poder. Sobre esta parte, los talleres sí los diseñaste, tanto el de las estatuas como el de los aviones, para trabajar con niños, pero hablas de que presentan coreografías.
¿haces coreografías para esas funciones para los niños? ¿O presentas parte del repertorio de Dédalo? Presentamos parte del repertorio de Dédalo, no hacemos obras específicas para niños porque en una parte yo estoy peleado con creer que los niños no tienen la capacidad de poder ver una obra y entenderla. Siempre hablamos con ellos después de que ven para clarificar que el arte no es blanco o negro, sino que hay una infinidad de grises y demás colores que se puedan imaginar y que no va a ser algo de entendí o no entendí, sino de qué te hizo sentir, por qué, si te incomodó, por qué fue lo que te incomodó, qué pensaste. Entonces, sé que hay obras para niños, hay unas mucho mejor logradas que otras que no. Cuando me preguntan esto, yo siempre digo que no son obras que nosotros tenemos. Hay algunas obras que sí han tenido algún tipo de modificación, si hacen mucha alusión a algo que tal vez creemos que no es bueno mencionarlo en ese momento. Sin embargo, también casi todos los niños tienen acceso a la televisión y pues lo que se presenta, o bueno, también si pienso en lo que yo llegaba a ver en la televisión niño, pues no abordamos cosas que sean muy distantes a eso. Y bueno, ¿qué dicen los niños de las obras? Pues es que depende de obras, como hablamos. Hay una que es como nuestra tarjeta y que todas las integrantes del grupo la bailan, que es Ocaso, que es de una mujer que decide dejar a su pareja. Entonces toda la pieza tiene que ver con ella recordando y visitando diferentes partes de su casa y para al final llegar a la decisión de dejarlo. Había unos niños que de repente sí nos decían que la obra tenía que ver con violencia familiar, otros que tenía que ver con frío, con dejar a alguien, o que parecía que se peleaba. De repente no hay algunos que quieren hacerse chistosos, que pues entiendes porque son niños, porque en la coreografía ella tiembla, que decían que estaba peleándose con ella o que estaba poseída, pero pues es muy claro, y dentro de esa pieza hay un gesto que constantemente manejo, que es un brazo, y yo les digo, ustedes pueden ver el brazo o pueden ver el vacío. Entonces, y a la vez este ejemplo me lo puso a mí Miguel, creo que Miguel Mancilla, mi maestro, en algún momento, y me gusta también como poder pasarlo, porque se me hace que es muy claro, es de que nosotros cuando vemos algo podemos verlo en literal, decir, bueno, pues está el brazo o está el vacío, y si al final de la pieza hago esto, estoy ya deshaciendo el vacío y es más claro. Hay veces que sí les damos pistas para que lleguen a algo, o hay veces que se los dejamos de tarea. También en la pieza esa utilizamos las variaciones de Goldberg, que se me hace interesante que tengan acceso los niños a otro tipo de música, a otro tipo de autores. ¿Y esa música muy recomendada? Sí, interpretadas por Glenn Gould de Bach. Y hay niños que sí se han dado cuenta, que dicen, ¿por qué cuando la música está de forma rápida se está moviendo ella de forma lenta, o por qué cuando está lenta ella se mueve de forma rápida? Que son como que pueden ver los ejercicios de composición de la pieza. Sí, los niños son mucho más honestos que los adultos en muchos casos, y creo que en este caso que están viendo danza, el lenguaje es el cuerpo, a diferencia de cuando pueden ver teatro directamente, que hay otras, ya hay más intermitentes, o bueno, otro tipo de filtros que hace que los niños sean menos honestos. O sea, que un niño vea una coreografía que habla de una mujer sola, que tiembla, y diga, oye, es que se peleó con el esposo o le pegaron, habla tanto de su contexto y de su forma de ver la vida. O sea, eso es una señal de alarma de qué es lo que le está pasando a ese niño. Y en el caso de los adultos que están con los niños, los maestros, ¿cómo
¿Qué consideran ellos? No te piden, oye, ¿no tienes una obra para niños? Pues bueno, solamente una maestra me ha comentado eso cuando fue a ver. Los niños ya habían ido, creo que en dos ocasiones, y esta era la tercera que iban, y algo que me interesaba es que pudieran ver un proyecto concreto de danza. Por eso afortunadamente Antares nos apoyó y presentamos Que no descubran tu nombre en el teatro, que también para mí era un tipo de graduación para los niños, porque ya habíamos hecho varias presentaciones en las escuelas, ya habían visto otros grupos, habían visto danza aérea, entonces que fueran y supieran de un grupo profesional con personas que se dedican a eso. Y ahí la maestra me comentó que tal vez deberíamos tener una selección diferente. Sin embargo, en otra de las visitas que hicimos a una escuela, unas madres de familia se acercaron para felicitarme por que los habíamos llevado. Y porque bueno, los niños cuando van de las escuelas usualmente van 2 o 4 padres de familia que acompañan a los grupos, y la mamá estaba fascinada porque me dijo que tenía 40 años y que nunca había visto nada así. Entonces nosotros no es un número que a veces consideremos que nos preocupa mucho, que son los maestros de grupo y los padres que acompañan, pero también hemos tenido muy buenas respuestas con ellos. Hay varios maestros que nos impulsan a seguir el trabajo porque ellos mismos saben algunos limitantes que pueden tener, y pues los padres de familia que han ido me parece que están encantados porque se les expande el horizonte y ven cosas diferentes. Claro, supongo que al igual que sus hijos no tienen acceso a estas expresiones artísticas, ellos no lo han tenido. Entonces, felicidades, Pedro, por el trabajo que estás realizando, tu Idédalo. Para cerrar, ¿cuáles son las redes sociales o cómo podemos ver el trabajo que están haciendo? Nos pueden encontrar en Facebook como Dédalo Artes Escénicas, también en Instagram, y pues usualmente buscamos presentarnos y realizar la mayor cantidad de proyectos que podamos. Que se pueda. Sí. Excelente. Tenemos que crear público y tenemos como sociedad facilitar y permitir que el público en general tenga acceso a esto, que son bienes culturales y que son indispensables para el ser humano. Gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta tercera edición de Estampas. Recuerden, seguimos en contingencia, hay que mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y toda la higiene. Aquí se tomaron todas las precauciones previas. Cuídense mucho y tengan un feliz día. No dejen de ver arte. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.